Desde los albores del cine, los guionistas de Hollywood han adaptado historias de tinta y papel para llevarlas al celuloide y a la gran pantalla. Por mucho que esto parezca una práctica relativamente contemporánea, debido a la enorme cantidad de adaptaciones que se filman en la meca del cine hoy en día. Pero siempre existe esta dicotomía entre libro y película, una que ha ido increciendo, debido precisamente a la mala fama acarreada de adaptaciones literarias al cine, que fallaron siendo tanto una buena revisión de la historia original como siendo un buen filme. Los ejemplos son tan clichés que me da pereza rescatarlos, y justamente desde ese cliché se ha formado toda una visión negativa, despectiva y hasta inquisidora alrededor de toda película que venga acompañada con el subtítulo de basada en la novela de tal o tal autor. Y esto es completamente normal, pues una vez que llegamos condicionados de una historia, unas vibras y un contexto específico, es difícil adaptarse a nuevas circunstancias. Es que incluso cuando en el cine se le hace un remake o reboot a una película, los que vieron la original van a pasar por las mismas situaciones y sentir exactamente lo mismo. Algo ha cambiado, no es como el original. Y si esto ocurre con cambios de película a película, imaginen lo que pasa cuando se trata de dos medios expresivos diametralmente opuestos en todas las aristas posibles: la literatura y el cine. Y repito, es cierto que existen adaptaciones de libros a la gran pantalla que, comparadas con la obra original, son muy inferiores y que ni siquiera destacan audiovisualmente en nada. Pero, ¿qué pasa con las grandes adaptaciones? Esas que sí fueron películas sublimes y que en algunos casos incluso hasta sobrepasaron el material base. Cuando termino de leer un libro y resulta que la adaptación al cine terminó gustándome más, me quedo como, wow, a 24 fotogramas por segundo era más divertido y no me dolía la vista de estar leyéndote. Pero aunque esto ocurra, aunque la versión cinematográfica termine siendo superior al material original, siempre existirá la deshonra final. La última crítica hacia cualquier intento de llevar algo que antes existía como libro a la gran pantalla. Ni el mejor director de cine jamás podrá igualar a lo que se siente cuando lees un libro y te imaginas todo aquello que jamás se va a poder trasladar a la gran pantalla. Porque una película solo es superior a un libro cuando el lector no tiene imaginación. ¿Por qué minimizar una adaptación, cuando incluso, más que hacer daño, enriquecen a la obra original? Toda una nueva legión de fans descubrió a Tolkien gracias al éxito de la trilogía del Señor de los Anillos. Fans que aman las cintas y los libros por igual. Sigamos con la fantasía. ¿Cuántos no han conocido una saga como la de Harry Potter gracias a sus películas? Sí, los libros del joven mago venden como pan caliente, pero por ejemplo en Cuba, la enorme mayoría de nosotros empezó a verlo por la gran pantalla. Y no nos separemos de la fantasía aún. Juego de Tronos se hizo viral, pedazo de serie, al menos hasta que empezó a bajar de nivel, pero gracias a ella millones de personas acudieron a las novelas de Canción de Hielo y Fuego, y aún hoy están esperando ávidamente la próxima entrega de la saga. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, si eres reticente a ver con buenos ojos adaptaciones de tu libro preferido, al menos date cuenta de que es una ventana para que muchas más personas se impregnen con la historia y muy seguramente terminen regocijándose en las páginas que tú tanto amas. Y aquí entramos en terreno pantanoso, porque estamos comparando dos medios expresivos que son totalmente anacrónicos, pero magníficos para contar historias, cada cual a su manera. Y a ver, yo estuve ahí, yo fui ese lector elitista que cuando se leía algo que pocos conocían, pues se la pasaba criticando a sus adaptaciones cinematográficas porque solo yo sé la verdad, esa película arruina totalmente el libro. Por ejemplo, me leí El Resplandor de Stephen King cuando tenía 11 años. Me encantó, me enamoré de los personajes, del Hotel Overlook, y más que miedo hacia los fantasmas que pululaban en la novela, sentía pavor por las interrelaciones de los protagonistas y por esa evolución psicológica del personaje, Jack, que atravesaba el alcoholismo y otros tantos traumas hasta desencadenar en el antagonista. Puedo afirmar que el libro forjó mis gustos y preferencias en el género del horror.
Subjetivamente siempre termino comparando toda historia de fantasmas con El Resplandor. Y bueno, tocó ver la peli, dirigida por Stanley Kubrick, y en una primera instancia me desilusioné. La historia capada a la máxima expresión. Los protagonistas con nuevas personalidades y contextos diferentes. Y en líneas generales, un feeling totalmente opuesto al de la obra original. No en vano, Stephen King ha renegado de la película tantísimas veces. Pero lo del lector elitista tiene que ser pasajero. Y cuando después de los años le das una segunda oportunidad a la cinta, descubres una joya audiovisual que desprende magnificencia por los 4 costados. Una a la que no le hace falta el feeling original, pues con la historia que cuenta es más que suficiente. Y que para todos aquellos que nunca se leyeron la novela, ese es Jack, ese es el Hotel Overlook. Lo demás son críticas de un literato pedante. Aquí el maestro Kubrick se lució de lo lindo. 127 veces repitieron esta escena. 148 repitieron esta otra. Y esta escena es simplemente perfección en movimiento. Y bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Busquen listas recopilatorias de las 100 mejores películas de la historia. Da igual si lo hacen online, en libros, revistas, etc. Pero busquen estos nombres. El Padrino, El Club de la Lucha, Psicosis, No es País para Viejos, El Exorcista, Parque Jurásico y El Silencio de los Corderos. Las listas son muchísimas y su contenido puede ir variando de acuerdo al compilador, pero les aseguro que al menos 3 de las películas que mencioné, al menos 3, aparecen en todas ellas. Y no precisamente en puestos bajos. Han sido exponentes del séptimo arte, han marcado un paradigma y se les va a recordar como lo que son, historias invaluables. Dato curioso, son adaptaciones de novelas. Para terminar el experimento, busquen listas de las 100 mejores novelas de la historia. Busquen los mismos nombres. Y bueno, después saquen conclusiones. Poner a competir el cine y la literatura en busca de un vencedor y un vencido es ir por el sendero más fácil, pero también por el más inocuo. ¿Por qué considero la peli del Padrino a todas luces superior a la novela en que se basa? No porque el cine sea mejor que el acto de leer o imaginar, eso es una visión muy simplista, sino porque como obra de arte es más profunda, refinada, consistente. Lo dije hace un rato, soy amante de la literatura, no puedo vivir sin ella, pero también debemos ser conscientes de los valores que debe tener una obra para resultar sublime, apelando a la subjetividad pero también a la sensibilidad artística. El Padrino del novelista Mario Puzo es una obra literaria regulera, del montón, ni buena ni mala. Por eso, cuando se trata de libros, yo me quedo con la verdadera literatura, esa que trabaja también con las palabras sobre el papel, que resulta inverosímil la mera idea de llevarla a la gran pantalla. Nadie va a adaptar Rayuela de Cortázar, por ejemplo. Nadie va a adaptar Paradiso de Lezama, por ejemplo. Esas sí que son obras maestras. Pues bueno, así acaba la primera parte de esta especie de saga que quiero hacer sobre cine y literatura. El próximo video quiero hacerlo sobre libros basados en películas, que es algo mucho menos común pero que también existe y me encantaría hablar de ello. Voy a poner aquí a Pikachu para que todos lo vean. Dios, la Pikachu, hola. Y bueno, pues tengo también la reseña de The New Sexual Revolution, el documental de Netflix sobre sexo en el siglo XXI. Se me ha atragantado un poco, estoy esperando unas pocas colaboraciones, pero ya va a salir. Y sin más, hay muchos proyectos en camino, así que ayúdame con el like, manito arriba para el canal, deja un comentario si tienes algo más que decir sobre el tema del que hablamos hoy, suscríbete para que el canal crezca y comparte para que esto llegue a más personas. Sin más, nos vemos en una próxima cita de autor. Chao, chao.